Bueno, lo primero, presentarme. Soy Manolo Gómez. Mi vida profesional ha estado fundamentalmente vinculada al mundo de la imagen. Hace 38 años monté el estudio Digra, inicialmente diseño gráfico, luego videojuegos y en el año 2000 películas de animación. Uno de los hitos importantes dentro de las películas fue El Bosque Animado. Fue la primera película fuera de Estados Unidos realizada en 3D en todo el mundo, con la tecnología con la que hoy se siguen haciendo los efectos especiales. He culminado 4 películas y lo que os vamos a presentar ahora, en función de lo que suceda en la sala, puede que vaya a la unidad del sueño de los hospitales, porque acabéis dormidos todos, o puede que encontremos una vía nueva, ¿no? Es un trabajo experimental, lo que yo llamo diario emocional, y eso se despertó en la etapa italiana y francesa por la Costa Azul, en donde yo desde el 2000 iba cada año al Festival de Cannes a vender mis películas y tomaba contacto directo con muchas de esas poblaciones en las que convivió gran parte del mundo del arte, ¿no? El impresionismo, el fauvismo, el cubismo. Tuve la suerte de disfrutar en Antibes de las cerámicas de Picasso, de estar en Niza en el Museo de Matisse, etcétera. Cuando en la etapa de Ventimiglia entramos en el casco antiguo, ahí fue donde realmente entré en una cápsula del tiempo. Es como si me adujeran y me introdujeran en el medievo. Los que estuvimos allí lo comprobamos. Realmente yo llamaba la puerta del tiempo cuando entramos allí, y tan era así como que había un reloj en la entrada importante que estaba parado. Las personas que vivían en Ventimiglia me recordaban tal cual a personajes de las películas de Fellini, de Visconti, de Sica, y a partir de ahí fue, digamos que, esta construcción de este vídeo experimental donde el camino del arte, el camino del cine y el camino de la tecnología, que han sido los caminos que yo he ido recorriendo en mis etapas, bueno, pues han dado como resultado estos 15 minutos que espero que los podáis disfrutar. Con relación al trabajo, he tenido un cómplice desde el principio magnífico, que es Salvador, que se ha encargado de toda la parte de audio y yo de la parte de imagen. Nos lo hemos cocinado los dos solitos hasta esta madrugada que salió calentito del horno. Decir que en ese proceso, por cierto, un chascarrillo, Jean-Louis controla la terminología, lo de anciano no le veo yo, ¿eh? Lo de anciano fue una puñalada trapera, yo ya tardé en asimilar lo de persona mayor, lo de anciano ya entra puramente en el edadismo, ¿no? El prejuicio, la discriminación y el estereotipo de persona dependiente. Así es como nos trata la administración. Antes se mencionó lo de la economía de plata, la silver economy, que solo nos ven como golosinas, ¿no? Como consumidores, y no tienen en cuenta que precisamente justo en el momento en que estamos viviendo con la revolución tecnológica, con la inteligencia artificial, etcétera, los mayores son un tesoro por su experiencia, por su conocimiento. Un tesoro que se tira a la basura, especialmente por las grandes multinacionales que prejubilan a los 45, a los 50, como si ya fueran desechos, ya no tienen interés. Y si vamos camino en Galicia de ser el 50% de la población, como no se generen vías de sacarle partido a esa experiencia, mal vamos, porque vamos a ser única y exclusivamente unidad de gasto. Para no perderme,
tuve el privilegio de encontrarme con Salvador. Hace como 6 meses empezamos a trabajar en el posible recorrido para hacer posible esta historia, y lo tuve muy fácil porque Salvador se planteó algo que yo ambicionaba, que era primero hacer la música a partir de conocer el guión, y a partir de la música ir integrando las imágenes, ir haciendo movimientos de cámara que permitieran eso que es la intención del cortometraje, que es trasladar las emociones que yo he vivido en esas etapas y mi forma de proyectarlo a través de mi obra artística, ¿no? En la parte de imagen, digamos que hay 2 apartados. Un apartado de imagen creativa, que forma parte de una vida íntima, de mi vida privada, que era la pintura. Ahí, volviendo otra vez a la terminología, exponerse era justamente lo que no quería hacer, y era mi forma, mi terapia, la forma de escabullirme de los múltiples problemas que generaba hacer películas millonarias, como las que hice, que para conseguir esos millones ni me había tocado la lotería, ni me había casado con una rica, ni nadie me había encargado nada, sino que me lo fui buscando a base de que el mercado le interesara lo que hacía, ¿no? Y dicho esto, Salva, yo creo que te toca. Bueno, poca cosa decir. Trabajamos en algunos proyectos antes, Manolo y yo juntos, y es muy fácil, bueno, hay una comunión muy buena, ¿no? En relación a cómo se deben de utilizar los lenguajes para contar cosas, ¿no? Que para eso es para lo que sirven. En este caso sí que tenemos muy clara la unión la suma de todo lo que tiene que ver con el audio y la imagen, que no siempre suma, a veces resta, ¿no? Y aunque yo no participé directamente en el camino, sí que tuve la lectura de la experiencia de Manolo a través del guión. Después el guión se fue reformulando a medida que el proyecto fue avanzando, ¿no? En eso sí lo tenemos muy claro. El lenguaje aquí es global. El audio con el texto es un lenguaje una carga semántica muy clara, pero al mismo tiempo tiene los otros 2 lenguajes, los otros 2 soportes detrás, que es el lenguaje de la música, que va no directamente a la racionalidad, sino más bien al hemisferio derecho, a las emociones, y en este caso las imágenes también, que lo contemplamos sobre todo desde un punto de vista que fuese muy ligado a la música, es decir, que fuese hacia la parte de las emociones, porque la imagen también puede ser muy gráfica y muy representativa y más conectada al lenguaje del texto, y preferimos reorientarlo hacia el lado emocional. Poca cosa, igual que Manolo se presentó, pues yo soy docente de conservatorio, casi jubilado, en tiempos de descuento ya. Y Vas para anciano ya. Sí, voy para anciano. Y después, bueno, además de mi trabajo docente, que también lo ejercí durante unos cuantos años como profesor asociado en esta universidad, está la otra faceta, ¿no? La otra artística, que es realmente en la que me siento más cómodo, ¿no? Y con Manolo especialmente. Pues, bueno, sí. vamos a entrar en el vídeo, y luego para nosotros por lo menos va a ser especialmente interesante comprobar cuántos quedaron dormidos, a cuáles os ha interesado y qué os ha interesado de lo que hemos hecho, porque pensar que los experimentos hay que comprobar qué sucede durante el proceso, ¿no? Entonces pasamos ya directamente al vídeo. Si podéis apagar el resto de las luces, así cada uno puede dormir tranquilamente sin que los compañeros se enteren, y a disfrutar. Venga.
Soy Manolo Gómez, un cineasta de animación entrado en años, un pastor de imágenes, como me gusta definirme. He pasado gran parte de mi vida explorando la relación entre la tradición, el arte, el emprendimiento, la innovación y el cine. Hoy quiero invitaros a acompañarme en un viaje muy especial. Un recorrido por parte del Camino de Santiago dentro del proyecto europeo Casato en el que he participado y que me ha permitido redescubrir, con la experiencia que dan los años, cómo los diferentes caminos artísticos, culturales y de innovación se entrelazan, generando un espacio común que nos define como europeos. El proyecto Casato es una iniciativa colaborativa entre socios de Italia, Francia y España que tiene como objetivo desarrollar un programa de aprendizaje y de intercambio cultural entre los participantes, todos ellos adultos mayores. Con seminarios en Roma y Burdeos y etapas por una pequeña parte de la costa de Italia y Francia y posteriormente por La Rioja y Galicia, pretende conectar a las personas participantes con una de las tradiciones más antiguas y ricas de Europa, el Camino de Santiago. Según la tradición medieval, se cuenta que el apóstol Santiago llegó a la península ibérica en el siglo I en su misión de evangelización y que después de 10 años de apostolado por estas tierras, regresó a Jerusalén. Tras su martirio, sus propios discípulos trajeron su cuerpo de vuelta hasta Iria Flavia, en la actual Galicia. Aquel humilde enterramiento se transformó con el tiempo en la gran ruta de peregrinación que hoy conocemos como el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es más que una peregrinación. Es un viaje profundo hacia el alma que transcurre entre patrimonio histórico, culturas y experiencias sensoriales. Una ruta holística donde la luz, el color, el paisaje y el paisanaje son protagonistas, seduciéndonos la calma y la belleza de cada rincón. Paso a paso, cada uno de nosotros va dejando su huella en el camino y sin darnos cuenta, el camino la deja en cada uno de nosotros. Cada imagen, cada vivencia, cada paso es un recordatorio de que el camino no es solo hacia un destino, sino sobre todo hacia uno mismo. La dimensión humana de la sociedad, las ideas de libertad y justicia y la confianza en el progreso
son los principios que han forjado las diferentes culturas y que han creado la identidad europea. Esta identidad cultural de ayer y de hoy es el fruto de la existencia de un espacio europeo, soporte de la memoria colectiva, que está recorrido por caminos que hacen vencer las distancias, fronteras e incomprensiones. Declaración de Logroño, Comité Europeo de las Regiones 2023. Comienzo mi primera etapa en la costa mediterránea del norte de Italia. Mis pasos me llevarán desde Sanremo a Ventimiglia para luego continuar por territorio francés hasta Menton y finalmente Notre Dame de la Guette. El recorrido entre Sanremo y Menton transcurre en ocasiones por la costa y en otras por el interior entre escarpadas pendientes y caminos rodeados de vegetación. El mar Mediterráneo brilla bajo la luz del sol y el sonido de sus olas acompaña a los peregrinos en su paso, al tiempo que el aroma de las flores inunda el aire. Ventimiglia es un lugar donde la historia y la modernidad se entrelazan. Las antiguas murallas cuentan historias del pasado mientras los mercados vibran con la vida cotidiana. El río Roya divide la ciudad en dos, uniendo el casco antiguo con la parte nueva como un puente entre tiempos y culturas en los que el pasado y el presente se encuentran para crear algo nuevo. Los rostros de algunos de sus habitantes me llevan a recordar las películas del neorrealismo italiano que surgió como un camino de innovación de la mano de directores como Vittorio De Sica, Roberto Rossellini y Federico Fellini, que supieron retratar como nadie la realidad más humana de la sociedad de su época. Este camino de arte e innovación se extendió a España, donde directores como Nieves Conde y García Berlanga se inspiraron en la sensibilidad neorrealista, y llegó hasta Francia, donde Truffaut y Godard innovaron una vez más, buscando nuevas formas de narrar la realidad y explorar la psicología de sus personajes. Estos movimientos culturales no solo cambiaron la forma de hacer cine, sino que también definieron un marco identitario común en el que las expresiones artísticas viajan, evolucionan y convergen. Una travesía conjunta que fortalece los lazos culturales y nos recuerda que pese a nuestras diferencias, compartimos un armazón común de valores, historias y sueños. El camino me lleva ahora hasta Menton, según Blasco Ibáñez, el lugar más hermoso de la Costa Azul.
Conocida como la Perla de Francia, es un lugar de transición no solo entre países, sino entre lo viejo y lo nuevo. Un paraíso de colores. Aquí el azul del Mediterráneo se mezcla con los tonos cálidos de las casas que se alinean en las colinas. Los limoneros llenan el aire con su fragancia y cada rincón de la ciudad parece una obra de arte creada para ser admirada. Así lo plasmaron los maestros de la pintura de finales del siglo XIX y principios del XX. Las rutas de los pintores impresionistas, cubistas y fauvistas convergen en esta costa azul. Renoir, Matisse y Picasso encontraron en esta región la inspiración para algunos de sus trabajos más emblemáticos, reflejando, como ningún otro lo supo hacer, el esplendor del paisaje mediterráneo. Pero sus obras no solo representan la belleza del paisaje, sino además el intercambio de pensamientos y técnicas que estos artistas compartieron. Al igual que los pintores se influenciaron entre sí mientras recorrían sus propios caminos de creación, en este camino por la Costa Azul se conectan historias y experiencias compartidas que han dado forma a la identidad cultural europea. Finalmente, esta etapa del camino nos lleva a Notre-Dame de la Guette. Un santuario escondido donde el silencio es sobrecogedor y la naturaleza es la única compañera. En la quietud de Notre-Dame de la Guette, los peregrinos encuentran no solo lugar de descanso, sino también el escenario perfecto para la introspección, mientras la luz que entra por las ventanas parece acariciarte suavemente. Europa, con su legado histórico de creación artística, filosófica y política, ha sido cuna de algunas de las ideas más revolucionarias de la civilización occidental. Desde la paideia griega, la humanitas romana, el ideal cristiano, el románico, el gótico, el renacimiento, hasta las ideas de la Ilustración que sentaron las bases de la democracia moderna, el continente ha desempeñado un papel de liderazgo global en la formación del pensamiento y la cultura. Este respeto a la tradición y el legado histórico no debe impedir que Europa avance hacia los nuevos retos de la era digital, la economía globalizada y el desarrollo tecnológico a través de la apuesta por la investigación y el emprendimiento. De igual manera que las corrientes culturales que nos precedieron han servido a través de la historia de inspiración para la creación de otras nuevas, debemos dotar de espacios en los que las personas mayores sirvan de impulso para alcanzar estos nuevos retos y que la sociedad pueda aprovechar sus experiencias y conocimientos. Espacios que les permitan actuar como tutores, mentores y emprendedores, tanto en lo social como en lo económico. Esta es una de las razones que da sentido a un proyecto como Casciato. Con el paso de los años, el cúmulo de experiencias vividas nos permite reescribir la historia de un mismo paisaje.
medida que envejecemos, esas vivencias dan forma a nuestra identidad, creando un mosaico de recuerdos que se entrelazan con nuestros sueños y aspiraciones. Esta pequeña narración es un reflejo de cómo el Camino de Santiago, el cine europeo, las pinturas de Renoir, Matisse y Picasso o la audacia tecnológica son partes de un viaje mayor. Un viaje que no acaba en Santiago, ni en La Rioja, ni en Burdeos, ni en Roma, en Ventimiglia o Mentón, porque el verdadero destino es comprender que la identidad europea es un tesoro compartido. Este pequeño viaje por caminos conectados con el cine, el arte y la innovación como parte del mapa de mi diario es una peregrinación hacia lo desconocido, hacia lo que aún no hemos descubierto de nosotros mismos. Cada paso, cada lugar visitado, cada experiencia vivida es parte esencial de esa transformación que le da sentido a nuestra existencia. Bueno, es el momento de las preguntas o comentarios, ¿sí? Bueno, yo tengo un comentario y una pregunta. Una pregunta o varias preguntas. No me extenderé tanto como en el turno anterior. El primer comentario, mi más sincera enhorabuena, porque si ya el cine, por definición, es un arte mixto que conjuga técnicas, habéis llevado esa definición al máximo exponente. Hay una riqueza de técnicas visuales y creo que del tratamiento sonoro y auditivo y del lenguaje poético que es palpable en cada uno de los segundos de la pieza. Me interesaba, bueno, también destacar esos pasos que están siempre acompañando, recordándonos el camino. No sé, hay muchísimas cosas que se me han venido a la mente. Lo que me gustaría preguntaros es si podríais hablarnos un poco más de las técnicas que se han utilizado para la creación de esta pieza y si a nivel sonoro, Juan, nos podrías contar un poco cuáles han sido las fuentes de inspiración para crear todas las piezas que cooperan en la ayuda para ese viaje por el que va llevando la pieza también, que es muy análogo al propio camino. Muchas gracias y enhorabuena. Con relación a las imágenes, bueno, lo primero es decir que el proyecto está hecho con un planteamiento como un alumno más, como un usuario más del camino. Es decir, yo me sentí más partícipe como uno más, aunque no hice las etapas a pie, porque no estoy físicamente en mi mejor momento. Como decía Woody Allen, que eso de envejecer era una putada, pero la alternativa era mucho peor, ¿no? Con relación a la imagen, deciros que yo trabajé en el mundo del audiovisual, pero yo tenía un equipo de cientos de personas. Yo no editaba, yo nunca trabajé con programas de edición, yo no trabajaba con programas de imagen. Entonces, en ese proceso, en mi ikigai personal, en mi proyecto personal como jubilado, pues me planteé... No entiendo lo que dices. Bueno, pues vale. Esto es lo que tiene la tecnología. Me salió el Siri. No entiendo lo que dices, vale. Esto no estaba en el guión.
Dicho esto, me aprendí a manejar el Premiere, aprendí a manejar el Photoshop. Muchas de las imágenes son acrílicos, pero luego pasados por el ordenador. Por consiguiente, ha habido un esfuerzo, un trabajo adicional, aparte del trabajo creativo, de aprendizaje. Y eso que os sirva de lección. Acabo de cumplir 70 años y no encuentro ninguna barrera para aprender cosas complejas. Todo lo contrario. Por consiguiente, que se os meta en la cabeza que eso que se nos decía de que con los años perdíamos neuronas es una solemne mentira. Al contrario, si tú activas tu cerebro, se regeneran las neuronas. Y os puedo decir, a lo mejor estoy muy subido, pero creo que estoy en mi mejor momento intelectual, no físico, pero sí intelectualmente. No sé si la pregunta de Álvaro era sobre el proceso, ¿no? de construcción de la parte que me toca un poco, aunque realmente, aunque cada uno, Manolo y yo, llevamos las secciones muy delimitadas, nunca estamos en compartimentos estancos, sino que hay un intercambio, ¿no?, que se concreta y se sustancia fundamentalmente en el guión. El trabajo, bueno, técnico de elaboración de esto, pues no sé si es este el foro, pero ya que tu pregunta va por ahí, intento resumirlo. Es el trabajo, como decía Manolo, somos autosuficientes, ¿no? Somos 2 personas y con eso pues abarcamos todo este ideario de audiovisual, ¿no? En lo que a mí me toca, pues es un trabajo como multidisciplinar, aunque el término disciplina no me gusta mucho, ¿no? Pero hay múltiples facetas que tiene que asumir una sola persona ahí, ¿no? El primero es la composición pura y dura, y en esto pues te tienes que amparar yo fundamentalmente me amparo en un guión. Esa composición, pues es verdad que hay una forma, se puede uno formar, hay carreras relacionadas con la composición y con las técnicas de composición, pero fundamentalmente la composición es un talento, si es que tengo alguno. Es decir, Paul McCartney no estudió nada de composición, o Paul McCartney, o Paul Sau, tantísimos compositores, ¿no? Después de ese apartado está pues toda la elaboración, eso que está sonando en tu cabeza, tiene que cuajar, tiene que concretarse en algo que se pueda oír, y eso lleva a unos procesos también de trabajo especializado, ¿no? Esos son compartimentos muy complementarios y muy especializados cada uno de ellos. Entonces está el arreglo, pensar la instrumentación, si es que tiene instrumentación, si es que estos instrumentos o lo otro de cada una de las piezas. Después hay otro apartado más, una vez que eso está, que es la elaboración, y eso pues hoy en día los recursos informáticos pues son maravillosos, ¿no? Entonces uno en su casa pues puede, con muestras de instrumentos, ¿no? Hay empresas que graban un violín con todas las notas y entonces tú después tocas en el teclado y no suena el teclado, suena el violín, ¿no? Entonces, bueno, para eso también hay que tener unos ciertos conocimientos, porque el violín lo graban pues legato con el arco, pues pizzicato, staccato, que todas las, digamos, articulaciones de cada instrumento, pues las tienes que ir manejando. Para eso está muy bien el tener conocimientos sobre cada uno de los instrumentos. Empecé tocando el violín, toco el saxofón, toco el fliscorno, toco el piano, todos los instrumentos de cuerda, y eso me permite después pensar, bueno, ¿cómo tocaría este pasaje concreto? ¿Cómo lo tocaría un violinista? Pues ese conocimiento te ayuda después a que esto pues, se parezca a una orquesta, lo que está ahí detrás, y realmente no hay ninguna orquesta. Por último, eso se toca, es decir, con esas muestras se toca instrumento a instrumento. Es un trabajo grandísimo como el de Manolo. Cada instrumento se va sumando uno encima de otro, hasta que finalmente queda un último apartado. Todo eso hay un programa que vas grabando todo, y después al final te quitas todo ese
buzo, o bata de todas esas facetas, y entra la del técnico de audio, la de ingeniero de sonido, ¿no? Y por último, todo eso se mezcla y como si fuese un estudio de grabación, y entonces ahí, pues, en todas las cuestiones del audio también entran, y todo eso se puede hacer en casa, ¿eh? Entonces, eso es el resumen un poco de ese trabajo que, en fin, es trabajoso, pero, en fin, uno se pelea consigo mismo, y en este caso con Manolo solo, y ya está. En relación a este tema, yo creo que de la misma manera que hace 8 años, cuando puse en marcha el proyecto de Mayor Crea, que me parecía que había que cambiar el paradigma de hacer cosas con mayores a que los mayores fueran los verdaderos protagonistas y contaran sus propias narrativas, de ahí nace el proyecto, un proyecto rompedor, así fue evaluado por el CSIC, en la evaluación que hizo del año 2020 al 2022, considerándolo incluso el proyecto de Mayor Crea como un factor protector de la salud. Vamos, que el médico de familia te va a recetar que vengas a uno de nuestros talleres, ¿no? Pues de lo que no somos conscientes, más allá de toda esta prisa y toda esta innovación con la tecnología, es que hoy vivimos una época absolutamente democrática como no hubo nunca en términos de usabilidad. Y yo cuando quería hacer cine de jovencito tenía que ahorrar muchísimo trabajo, muchísimo dinero para conseguir una cámara, que a su vez tenía que filmar en 8 milímetros y que cada toma que hacía me costaba un dineral pasarla. Ahora tengo un cacharrito aquí que puedo hacer lo que me dé la gana con él. Y puedes hacer tonterías o puedes hacer cosas más interesantes. Cuando hablamos y nos preguntaban el tema de cómo lo habíamos hecho, lo hicimos en casita, con nuestros ordenadores. Yo no tengo un ordenador especialmente estratosférico en casa, un ordenador de 1000 y pico euros, o sea, tampoco tiene el último procesador. Pago una cuota del Adobe Premiere que son 28 euros al mes, que es lo único que pago como software. El Photoshop, que no grabar esta parte, lo tengo pirateado. El mío sí es potente, ¿eh? El mío sí es potente. ¿Qué os quiero decir? Que podéis vivir el mejor momento de vuestras vidas, que lo tenéis todo a favor, que antes el aprendizaje era tremendamente complejo. Yo, para aprender las muchas cosas que nos tocó para poder hacer en el año 2001 el Bosque Animado, era encontrar libros que nos hablasen de eso, de esa experiencia que había hecho con Toy Story en el 95. 6 años después, curiosamente, por delante de los catalanes, de los alemanes, de los suecos, de los franceses, especialmente de los franceses, que fueron los innovadores en el mundo del cine, curiosamente fueron ellos los que, en un artículo de Le Fil francés, mencionaron que en esa carrera, que nosotros no sabíamos que estábamos en ninguna carrera, éramos los primeros por encima de Dragon Hunters, aspiraban a ser la primera película con esa tecnología. ¿Cómo se hizo en Galicia? Pues se hizo por 4 chicos de barrio de La Coruña, por 4 chicos inquietos que consideramos que se podía hacer. Y por consiguiente esto es replicable. Esto no es producto de tener un cociente intelectual especialmente. Yo no era el más listo de la clase, ni mis compañeros fueron los más listos. De hecho, ninguno de los 4 acabamos una carrera universitaria porque nos tocó empezar a trabajar de jovencitos y compaginar el trabajo y ganar dinerito para ayudar a la familia con ir aprendiendo. Hoy YouTube es una herramienta maravillosa que costará trabajo encontrar el buen manual, pero vais a encontrar infinidad de gente generosa que transmite sus conocimientos. Yo aprendí a manejar el Premiere con YouTube, yo aprendí a manejar Photoshop con YouTube. Quiere decir, esto es algo que cada uno de vosotros podéis hacer. Luego podemos quejarnos todo el rato, ¿no? Podemos estar quejándonos de todo lo difícil que es, lo complicado. Bueno, pues que cada uno haga lo que quiera. Si quieres vivir entre quejas, pues ya lo sabes. Y si quieres disfrutar de la vida, pues espabila, porque tienes 20 años por delante después de la jubilación y que descanse en paz para el cementerio. ¿Alguna pregunta? Bueno, enhorabuena. Me ha gustado mucho. No esperaba tampoco menos de ti.
la verdad. No conozco a Álvaro, pero a ti sí. Yo, en los días que hemos convivido juntos, en los días que hemos compartido experiencias, vivencias, te he visto dibujar muchas más cosas. ¿Dónde están esas cosas? ¿Va a haber algo más? Bueno, realmente, inicialmente iba a ser un diario dibujado. Ajá. Iba a ser simplemente plasmar a través de dibujos lo que estaba viendo. Pero eso a mí no me interesaba demasiado. No digo yo que me aburriera, pero no, es que copiar la realidad no me interesa. A mí me interesaba más procesar, ¿no? Hacer mi propio proceso e intentar transmitir mis emociones, ¿no? Intentar transmitir qué es lo que la luz. Yo, por ejemplo, me fijaba en las ventanas, la diferencia que había en la forma de hacer las ventanas o las contraventanas, o la diferencia que había en los jardines en Francia o en Italia. Me fijaba en detalles para comprobar en qué medida, qué teníamos en común, qué cosas eran diferentes, ¿no? Y eso lo intentaba reflejar. En algunos visteis que había un trasfondo irónico, ¿no? El trasfondo irónico en la primera imagen de Galicia, la base de Galicia eran percebes, eran nécoras, eran patatas, era de todo, porque somos sobre todo comedores, ¿no? Los gallegos, no sé los demás, pero los gallegos estamos comiendo y hablamos de comida, ¿no? Y hablamos de las comidas que hemos tenido y de, no sé, teóricamente es porque según se dice en la posguerra pasamos mucha hambre. No sé qué le pasó a los andaluces, porque aquí siempre había tu tierriña, tu huerta y tal, ¿no? O sea que probablemente sí, pasamos hambre de cosas especiales, pero no creo que esa fuera la motivación, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que intenté fue aflorar esas emociones. Entonces no era tanto el demostrar una cierta pericia a la hora de dibujar o de representar la realidad, como intentar trasladar esas emociones, ¿no? Y por eso os decía que era un tema experimental. Realmente os conté una mentira, dije que duraba 15 minutos, duraba 17 minutos. 17 minutos de imágenes fijas con ligeros movimientos, esto es digno, ya os dije, de la unidad del sueño de los hospitales. Yo conozco alguna película, alguna de las gloriosas películas, Odisea en el espacio, que me parece mágica. Yo siempre me he dormido. No he conseguido verla completa. Y tiene una enorme bondad, porque imaginaros lo que eso supone de evitar de fármacos, ¿no? Y poder uno dormir plácidamente, ¿no? Pues yo estaba fijándome a ver cuántos habían quedado dormidos y habéis disimulado muy bien. La verdad es que soy gente muy educada, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Y ya cerramos, porque es la hora ya. ¿Alguna cuestión? ¿Algo? Nada. Pues ¿Nadie no tiene nada negativo que decir? Permíteme simplemente, Manolo, que os dé las gracias, que te dé las gracias a ti y que le dé las gracias a Juan. Realmente me habéis hecho llorar. Yo soñé esto, pero creí que no era posible, y cuando empecé a ver partes de mi sueño ahí reflejado, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Muchísimas gracias, de verdad. Mi segunda película, Sueño de una noche de San Juan, que mucha gente cuando fue a verla decía que la película era suya. Esa película yo la concebí después de salir de un coma y de mi primer cáncer hace 22 años. Deciros que no tengo el menor pudor en dejar clavado un clavo de forma definitiva. En 2002 tuve mi primer cáncer de colon, en 2014 cáncer de pulmón, y ahora desde el 2018 estoy con metástasis en hígado y huesos, y aquí estoy de puta madre, ¿vale? Y deciros que la enfermedad del cáncer es como una enfermedad, cualquier otra enfermedad, se puede llevar mejor o peor, pero que no os suponga una losa, bien a cada uno de vosotros si os lo comunican o a algún familiar, que hay que procesarlo como cualquier otra enfermedad. La enfermedad del cáncer son 200 enfermedades distintas, cada una tiene una situación diferente, y como me decía a mí en mi primer oncólogo, cuando le fui a decir que tras la quimio, yo anteriormente, en mi anterior matrimonio, tenía los hijos de uno en uno,
y que a partir de la quimio me vino y tuve mellizos, digo, coño, como la gente se entere, se viene a meter un chute de quimio. ¿Eh? Y él, la contestación, bueno, ya sabes, ¿no? Y digo, ¿qué? Pues que pueden nacer sin padre. Y digo, no te jode, y tú sales de aquí, resbalas y te matas. Mira, como decía aquel cura con el arzobispo, que le decía, bueno, ahora por fin vas a ir a la casa del Señor. Y el cura decía, bueno, como en casa de uno. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias, muchas gracias Esther, por todo. por tu comentario. Por todo.